Bueno, vamos a comenzar. Bueno, en la clase pasada habíamos visto algo de formación de sales, ¿sí? Bien, habíamos hecho una introducción, pero nos quedó pendiente el resto de los conceptos, así que vamos a tratar de verlos ahora, ¿sí? Entonces, comenzamos por acá. Formación de sales, ¿sí? Tenemos distintos métodos de obtención de sales. Vamos a ver, podemos saber dos, ¿sí? Que en realidad se desdoblan, porque claro, la idea es tratar de generalizar un poco, ¿sí? Porque si no esto se haría muy extenso. En la generalización vamos a ver lo siguiente, que el primer método consiste en la mezcla de un metal con un ácido. Hay que recordar que cuando hablamos de ácido nos referimos a dos tipos de ácidos, ¿sí? Uno que son los hidraácidos y los otros que son los oxoácidos, ¿sí? ¿Cuáles son los hidraácidos? Bueno, los ácidos que contienen solamente un, el hidrógeno con un no metal. Esos serían los hidraácidos, o sea, los que provienen de la unión entre el hidrógeno y el no metal. ¿Y cuáles son los oxoácidos? Son aquellos ácidos que contienen el hidrógeno, ¿sí? Pero además del no metal, también viene el oxígeno. O sea que los hidraácidos son los ácidos binarios y los oxoácidos son los ácidos ternarios. ¿Está bien? Y bueno, entonces de ahí que se obtienen dos tipos de sales. ¿Ah? Vamos a ver cuál es el producto de la reacción. Vamos por los primeros. Cuando el ácido es un hidruro o un hidrácido. Este sería nuestro caso, ¿sí? El metal más el hidrácido. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Bueno, el producto va a ser la sal con el hidrógeno. ¿Por qué el hidrógeno? Bueno, porque el metal va a ocupar el lugar del hidrógeno, el hidrógeno se va a desprender en forma gaseosa y va a quedar el metal ocupando su lugar. Entonces el producto obtenido es una sal. ¿Está? Hasta aquí sería la primera forma de obtención. ¿De acuerdo? Vamos a las observaciones. Recuerden que nosotros siempre tenemos, digamos, la descripción primero del método de obtención. En las observaciones resaltamos todos los detalles, ¿sí? De la reacción, digamos, justamente dicha, y después tenemos la nomenclatura. Entonces, veamos cuáles son las observaciones. Primero hay que tener en cuenta que la valencia del metal va a pasar como subíndice del no metal, esto en la sal, ¿de acuerdo? Es decir, la valencia del metal pasa como subíndice del no metal, perdón, y la valencia del no metal va a pasar como subíndice del metal. Se produce como un intercambio, digamos, algo muy parecido a lo que pasaba con los óxidos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bien, eso entonces, la primera parte. La segunda, el hidrógeno se desprende en forma de gas. Entonces, esta sería la segunda parte. Hay que recordar que este 2 que está acá aparece, digamos, como subíndice justamente por el hecho de que el hidrógeno es un gas. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces siempre van a tener hidrógeno desprendiéndose en forma gaseosa. ¿Y por qué se desprende el hidrógeno en forma de gas? Bueno, porque como el metal se une al radical del ácido, el hidrógeno no tiene a quién unirse, entonces se desprende solo en forma de gas. ¿Estamos? Eh, en la vida real, digamos, cuando nosotros agarramos una sustancia ácida y sumergimos un trozo de metal dentro del recipiente, comienzan a aparecer unas burbujas en la superficie del metal y estas burbujitas juntamente son de hidrógeno. ¿Ya? O sea que en la parte experimental, digamos, eso se puede apreciar fácilmente. ¿Sí? Entonces, eso sería en cuanto a la obtención de sal por el primer método. Vamos por su nomenclatura. Tenemos tres situaciones, ¿sí? Puede ser que estemos haciendo la obtención de sal cuando el metal tiene una sola valencia, ¿sí? En ese caso va a cambiar la terminación. Fíjense ustedes que los hidrácidos tienen terminación hídrico, justamente por el hecho de ser ácidos, ¿sí? Disueltos en agua. Entonces, de repente podríamos tener
un ácido clorhídrico, un ácido sulfídrico, un ácido bromídrico, ¿está? Todos tienen terminación hídrico. Ahora bien, esa terminación hídrico tiene que cambiar por la terminación uro. Entonces, si era un ácido clorhídrico, por ejemplo, ahora lo que vamos a tener es un cloruro. Si era sulfídrico, vamos a tener un sulfuro. Si era bromídrico, entonces tendríamos ahora un bromuro. ¿Está? Siempre vamos a cambiar la terminación hídrico del radical por la terminación uro. ¿Sí? Y además vamos a nombrar al metal. En este caso, si el metal tiene una sola valencia, va a ser con la terminación uro de y nombre del metal. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Y tendríamos, en este caso, por ejemplo, partimos del ácido clorhídrico, ¿sí? Y de repente, si lo combinamos con el sodio, lo que vamos a obtener es un cloruro de sodio. ¿Está? En el segundo caso, por ejemplo, tenemos un sulfuro de aluminio. ¿Por qué de aluminio? Bueno, porque el aluminio tiene una sola valencia, ¿está? Igual que la anterior. Fíjate el último. En el último tenemos el plomo, ¿sí? Unido al ácido bromídrico o al bromuro de hidrógeno, ustedes quieren llamarlo también. Entonces, en este caso vamos a obtener un bromuro y acá hay que fijarse en la valencia del metal. ¿Sí? En este caso, como está trabajando con la menor de todas sus valencias, es bromuro plumboso. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Bien. Cualquier duda que tengan, ustedes me detienen, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, esta es la parte que habíamos visto en la clase pasada. Entonces, parto yo de ahí. ¿Ya? Ok, esa sería la primera obtención de sal. Vamos a la segunda. En la segunda tenemos el mismo proceso, es decir, es el metal, también con un ácido, solo que el ácido en este caso es un ácido ternario, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo así. Yo te voy a copiar esta imagen, la vamos a llevar al Paint, ¿sí? Y allí se la voy a desglosar. Vamos a ver cómo se produce la reacción. Vamos a partir de un ejemplo. Vamos a tratar de hacer la obtención del sulfato de sodio. ¿Sí? En este caso vamos a hacer, voy a entrar acá. Tengan en cuenta lo siguiente, en la nomenclatura se hace mención del ácido en primer lugar, de donde proviene, ¿sí? Y después se nombra al metal indicando su respectiva valencia, ¿sí? O sea, si es una sola valencia, se lo nombra como D. Si es con dos valencias, hay que nombrarlo indicando si va a trabajar con la mayor o con la menor valencia. ¿Estamos? Pero fíjense en este detalle. Primero se nombra al radical del ácido y después se nombra al metal. ¿Estamos? Entonces, cuando yo digo que estoy obteniendo el sulfato, estoy haciendo mención a que el ácido tiene que ser el ácido sulfúrico, ¿sí? O sea que hemos cambiado la terminación ICO por la terminación ATO. ¿Está? ¿Se van ubicando más o menos? Entonces, esta terminación es la que cambia. ¿Está? Entonces cambio el ATO, o el ICO, digamos, por el ATO. Y después tenemos el nombre del metal. En este caso, se hace mención al sodio, y como el sodio está trabajando con una sola valencia, entonces lo indicamos como D. Si es sulfúrico, ¿con qué valencia va a trabajar el azufre? Díganme ustedes. El símbolo del azufre es S. Entonces, vamos a anotar eso para tener en cuenta. ¿Y cuál es la valencia con la cual va a trabajar el azufre? 2. Recuerda que el azufre tiene valencia 2, 4 y 6. Pero la 2 la utiliza cuando se une únicamente al hidrógeno. En este caso tenemos hidrógeno y oxígeno. Por lo tanto,
no va a tomar en cuenta la valencia 2, sino que va a considerar la valencia 4 y 6. ¿Se ubican? Bien, entonces, entre la valencia 4 y 6, si dice sulfato que proviene de ICO, sería con la valencia 6. Muy bien, ahí está. Eso por un lado. Vamos al sodio. El sodio tiene como símbolo Na. ¿Y cuál es la valencia con la que va a trabajar? Bueno, el sodio tiene una sola valencia, ¿sí? Que es la valencia 1. ¿Sí? Entonces, ustedes checan en la tabla, se van a encontrar con que la valencia tiene, con que el sodio tiene valencia 1. ¿Sí? Ahora que ya sabemos con qué valencia trabaja el metal y con qué valencia trabaja nuestro no metal, ya podemos hacer la reacción. ¿Sí? Entonces, vamos al metal primero. Na. Ahí está. Vamos a cambiar el... Bueno. Uy, sigue escribiendo el rojo. ¿Qué le pasó? Bien, entonces, el metal primero, entonces es Na, es el símbolo, ¿sí? Después le pide que escriba el signo más. Ahí está el signo más. Después debo escribir el hidrógeno, luego el no metal, después el oxígeno, y ahora vienen los subíndices. Nuestro no metal, ¿quién es? Estamos hablando del ácido, ¿no? ¿Sí? ¿Quién es? El azufre. Excelente, ahí está. Entonces, el azufre. Ok. En cuanto al metal, no puedo escribir su valencia acá porque como está solo, entonces su valencia está como que reservada, ¿se entiende? Ahora, veamos los subíndices del hidrógeno, del azufre y del oxígeno. De hecho, en los oxoácidos, el no metal no lleva subíndice. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Y en todo caso, si lo llevaba, después generalmente se simplificaba. Entonces, por lo tanto, no aparece en subíndice para el no metal, pero sí para el hidrógeno. Y esto dependía de la valencia del no metal. Es decir, si la valencia del no metal es par, entonces el hidrógeno debe llevar subíndice 2. ¿Estamos? Y el subíndice del oxígeno va a ser la suma de la valencia más el subíndice del hidrógeno, que en este caso es 2, y todo eso dividido en 2. ¿Cuál es la valencia del no metal? 6. Entonces sería 6 más 2. Y 6 más 2 es 8. Y 8 dividido 2 es 4. Por lo tanto, esto desaparece y queda el 4 escrito aquí. Ya tenemos nuestro ácido. Y ahora viene la flechita del típico DAO produce. Y después la sal. Ahora sí hacemos la escritura de la sal. Para escribir la sal, primero hay que escribir el metal, en este caso es sodio, luego entre paréntesis se escribe el radical del ácido. ¿Cuál es el radical del ácido? Es todo lo que queda del ácido cuando se nos va el hidrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Todo este radical queda encerrado dentro del paréntesis y es intocable, ¿sí? Así como está, azufre, oxígeno 4, no se puede modificar y queda así como está, el paquetito completo. ¿Ok? Noten lo siguiente, acá aparece una X, que es la X que dejó el hidrógeno. Por lo tanto, este 2 que está aquí, también debería aparecer acá. ¿Se ubican? ¿Se van dando cuenta del por qué van quedando algunas piezas allí? ¿Ve? Y aparece un W. ¿Qué es W? W es el subíndice de todo el radical y está después del paréntesis. Chequen eso, sí, mucha atención. Entonces,
KW es la valencia del metal. En este caso, el sodio tiene valencia 1. Por lo tanto, este W vendría a representar justamente al 1. ¿De acuerdo? Y después aparece el signo más, finalmente aparece el hidrógeno con su índice 2 y ya tenemos realizada nuestra reacción. Lo que sí, este 1 no se escribe. Y si el 1 no se escribe, los paréntesis no tienen importancia. Por lo tanto, también se quita. ¿Estamos? Finalmente, nuestra sal queda representada de esa manera. ¿Ok? Ahora, lo único que nos quedaría, digamos, es ordenar bien los subíndices. Entonces, este 2 es un subíndice, queda por acá abajo. Este 4 también es un subíndice, queda por acá. Este también. Sí, este 4 también. Y este 2 también. ¿De acuerdo? Ahora, es sencillo, digamos, notar que ocurre lo siguiente. Yo voy a copiar esto por acá para que ustedes se fijen en el detalle. ¿Qué es lo que pasa en la reacción de obtención de sal? El metal se acerca al ácido, ¿sí? Y lo que va a hacer es un desplazamiento del hidrógeno, o sea que va a tomar al hidrógeno, lo va a quitar de su lugar y se va a introducir él, ¿de acuerdo? Entonces va a ocupar el lugar del hidrógeno. Y el hidrógeno, al no tener con quién combinarse, se desprende entonces en forma de gas. Pero obvio, como el hidrógeno es un gas, tiene que irse unido, aunque sea con él mismo. ¿De acuerdo? Y ahí es donde aparece el enlace covalente del hidrógeno para poder irse en forma de gas. ¿Se entiende? Por eso es que aquí lo tienen escrito como hidrógeno sub 2. Y la sal obtenida es el radical del ácido, ¿sí? Con el metal. Y el subíndice 2 me está indicando la cantidad de hidrógenos que ha liberado el radical del ácido. Recuerden que nosotros hemos visto ionización de ácidos y hemos visto también ionización de hidróxidos. Por lo tanto, hay que recordar que los ácidos, estos que están acá, liberan hidrógeno cuando estos se ionizan. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, esa es la representación, digamos, de la situación en la cual el metal ocupa el lugar del hidrógeno en el ácido. ¿Sí? Entonces, de esa manera, ustedes lo que acaban de obtener es una sal. Lo único que nos quedaría después por hacer es igualar la ecuación. Entonces, para igualar la ecuación, lo que vamos a hacer es seguir un método que nos puede ayudar a realizar una igualación de manera un poco más rápida, ¿sí? Aunque no es, digamos, la definitiva y ustedes la van a poder comprobar después más adelante, porque como esto es experimental, ¿sí? O es por tanteo, entonces ustedes pueden hacer la igualación por método propio, ¿sí? O sea, igualo primero el elemento que yo deseo y después el resto, ¿sí? Por eso se llama método de igualación por tanteo. Más adelante vamos a ver otros métodos de igualación, ¿sí? Porque resulta que no todas las reacciones químicas se igualan de la misma manera, ¿sí? Hay unas que son imposibles de igualar, cuestan muchísimo. Entonces, para esos existe un método de igualación. Por ahora, esto va a ser solamente método por tanteo porque son reacciones sencillas, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería acá? Vamos a proceder igualando de la siguiente manera. Primero, vamos a igualar el metal. Después, vamos a igualar el no metal. Después, vamos a igualar el hidrógeno y finalmente el oxígeno. Recuerden que esto, ¿sí? Lo habíamos mencionado también en la clase pasada, es intercambiable. Si ustedes igualan uno, después pueden igualar el otro. No hay problema. Pero típicamente van a arrancar igualando primero el metal y después el no metal, ¿sí? Nada impide que la igualación
ecuación, digamos, se complique, así que siempre que lleguen al final, vuelven a controlar nuevamente lo que igualaron anteriormente. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, entonces partamos con la igualación. Primero vamos por el metal. Entonces, tenemos un átomo de sodio y de este lado tenemos 2 átomos de sodio. Por lo tanto, vamos a igualar colocando un 2 de aquel lado. ¿Me siguen? Luego tenemos un átomo de azufre y de este lado tenemos solamente uno. ¿Ya? Tenemos 4 átomos de oxígeno de este lado. Noten que el 4 afecta solamente al oxígeno, entonces son 4 átomos de oxígeno. Y de este lado también tenemos 4 átomos de oxígeno. O sea que eso también ya está igualado. Y luego tenemos los hidrógenos. 2 átomos de hidrógeno acá, 2 átomos de hidrógeno de este lado. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tenemos toda la igualación. ¿Sí? Entonces hemos partido igualando primero el metal, después hemos controlado el no metal, después yo igualé el oxígeno y finalmente apareció la del hidrógeno. Ok, ya tienen ustedes un método para igualar. ¿Dudas que tengan hasta acá? Ninguna. No, ¿No? profe, se entendió bien. Buenísimo. Bueno, ahora la vamos a complicar un poquito más. ¿Sí? Claro, pues no todo puede ser tan fácil, así que vamos a enredar esta situación. Vamos a partir de... podríamos utilizar el mismo, no, vamos a obtener el nitrato, no, el nitrito, ahí está, cobáltico. Es este que vamos a obtener. Ok, si la idea es obtener el nitrito cobáltico, díganme ustedes, ¿con qué valencia va a trabajar el nitrógeno? En este caso, la terminación, eso no lo habíamos mencionado, eso les complicó. La terminación de los ácidos, ¿sí? Noten que el nombre de la sal, vuelvo a repetir, siempre comienza por el no metal. O sea, me indica de dónde proviene o de qué ácido proviene el no metal. En este caso, al decir que es un nitrito, me está hablando del nitrógeno, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, vamos a anotar aquí el nitrógeno. Y además, cambia la terminación, ¿sí? Fíjense que anteriormente era sulfato, pero el ato proviene de la terminación ico de los ácidos. Entonces era un ácido sulfúrico. Cuando la terminación es ito, es porque el ácido del cual proviene es un ácido que tiene terminación oso. Por lo tanto, sería nitroso. ¿Sí? O sea, el oso cambia por ito y el ico cambia por ato en la formación de sales. ¿Sí? Recuerden que esto lo habíamos visto nosotros en la nomenclatura de los radicales. ¿Sí? Entonces, por eso justamente lo vimos para que a ustedes les quedara un poco más claro cómo se nombra a las sales. ¿Sí? Entonces, si hablo del nitrito, estoy hablando del ácido nitroso. ¿De acuerdo? Ya les estoy diciendo ahora con qué valencia está trabajando el nitrógeno. ¿Se dan cuenta? ¿Con qué valencia está trabajando? 3. Muy bien. Está trabajando con valencia 3. ¿Y por qué con valencia 3? Bueno, porque como el nitrógeno tiene valencia 3 y 5, entonces se está trabajando con la valencia más pequeña de todas, que es la valencia 3. Bien. Dice cobáltico. Entonces el metal en cuestión es el cobalto. ¿Sí? Y si la terminación del cobalto es ico, significa que está trabajando con la valencia más alta. En este caso el cobalto tiene valencia 2 y 3. Por lo tanto, va a estar trabajando con valencia 3. excelente. ¿Sí? Entonces, este sería nuestro compuesto. Perfecto. Ahora vamos a ir a escribir el proceso, vamos a representar el proceso de obtención. ¿Cómo sería? Bueno,
Vamos a bajar esto. Sería de la siguiente manera. Dice así, primero escriba el metal, en nuestro caso el cobalto. Ya está. Coloque el signo más. Muy bien, ahí está. Coloque el hidrógeno. Coloque el no metal. En este caso nuestro no metal es el nitrógeno. Escriba el oxígeno y ahora coloque los subíndices. De hecho, sabemos que el subíndice del no metal no va a aparecer, pero sí el del hidrógeno y del oxígeno. Muy bien, veamos entonces cuál es el subíndice del hidrógeno. ¿Cuál sería? Chan, chan. Si la valencia del nitrógeno es impar, en el hidrógeno lleva 1. Excelente, ahí está. Entonces recordemos eso, ¿sí? Al ser la valencia impar, el subíndice del hidrógeno es 1. Por lo tanto, el subíndice del oxígeno, ¿qué va a ser? La valencia más la cantidad 1. de hidrógenos, 1. 1, y todo eso dividido en 2. En este caso, la valencia, ¿cuánto es? 3. 3 más 1, 4, y 4 dividido 2 es 2. 2. Y el 1, como subíndice, no se escribe. Por lo tanto, ya tenemos nuestro ácido. Finalmente aparece la flechita del lado produce, luego me pide que escriba el metal, entonces aparece el cobalto, y que retenga la cantidad de hidrógenos que hay en este caso. ¿Sí? Fíjense, X debe permanecer en donde está, por lo tanto, este X que aparece acá debe conservarse en el producto. Y como el X en este caso es 1, entonces el 1 no se escribe. Sigamos. Luego viene todo el radical del ácido cuando el hidrógeno se nos va. Entonces, tal como está escrito allí, lo vamos a encerrar entre paréntesis, ¿sí? En la obtención de la sal. ¿Están siguiendo? Y después del paréntesis viene la valencia del metal. En este caso, el cobalto está trabajando con valencia 3. 3. Por lo tanto, 3 va a ser el subíndice del radical. ¿De acuerdo? Colocamos ahora el signo más y finalmente el hidrógeno que se desprende en forma de gas. ¿Has agarrado bien? Ahí ya terminamos, digamos, de representar nuestra reacción, ¿sí? Este 3 es un subíndice, este 2 también es un subíndice, esto está bien, también, aquí está. Noten que acá aparece el subíndice, digamos, con, digamos, está abarcando a todo el paréntesis del radical. Significa que el tener, digamos, ese 3 allí, me está indicando como que tengo 3 veces el radical, ¿sí? Esto es muy importante porque después nos va a afectar. Cuando está el 3 fuera del paréntesis, lo que me está diciendo que son 3 veces este compuesto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si son 3 veces, ¿cuántos nitrógenos tienen ustedes acá? 3. Muy bien, ¿sí? Tienen 3. ¿Y cuántos oxígenos tienen? 6. Bien, perfecto. Entonces, eso justifica el por qué yo tenga que multiplicar el 3, ¿sí? Por 1 para el nitrógeno y el 3 por 2 para el oxígeno. ¿De acuerdo? Es muy importante eso porque por ahí cuando empiezan a igualar me dicen, ¿de dónde salió? ¿Por qué igual así si no aparece aquí hay un solo nitrógeno? No, son 3 nitrógenos porque el 3 está multiplicando a todo lo que hay encerrado dentro del paréntesis. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok, sigamos entonces. Ahora vamos a hacer el proceso de igualación. Bueno, igual que antes, primero vamos a igualar al metal, después vamos a igualar el resto de los elementos. Partamos del metal. ¿Cuántos átomos de cobalto hay acá?
3. No. 1. Ajá, ahí está. Tenemos uno solo porque recuerden que la cantidad de átomos está indicada por el subíndice. Al no tener subíndice de cobalto, entonces tenemos un solo átomo de cobalto. Y de este lado también tenemos uno solo. O sea que no hay problema en ese sentido. Ya está. ¿Cuántos átomos? O sea que el metal ya lo tenemos. Vamos por el no metal. ¿Cuántos átomos de nitrógeno tenemos de este lado? 1. No, 3. ¿Por qué 3? Porque Ah, no, el cierto. subíndice 3, ¿se acuerdan que multiplicaba a todo el radical? Entonces son 3, Claro. ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que triplicar. Chan, chan, chan. Vamos a triplicar la cantidad de hidrógenos en los reactivos. Ok, ahora sí. Tengo 3 nitrógenos acá y tengo 3 nitrógenos de este lado. Ya está metal y no metal. ¿Vamos por el hidrógeno o por el oxígeno? Elijan. El oxígeno. Buenísimo, el oxígeno entonces. Oxígeno, tenemos 3 por 2, 6 oxígenos de este lado. ¿Sí? Recuerden que lo habíamos contado hace un momento. 6 oxígenos de este lado. Y acá vamos a tener 3 por 2, 6 oxígenos. O sea que los oxígenos ya están igualados. Ahora vamos por los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tenemos acá? Tan, tan, tan. 3. 3 hidrógenos. Y acá tenemos solamente 2. ¿Sí? ¿Y qué número multiplicado por 2 me va a dar 3? Grave problema. ¿Cómo? Por ahí sonó, alguien lo dijo. Un número que multiplicado por 2 me dé 3. Necesito que me dé 3. ¿Qué número multiplicado por 2 me va a dar 3? ¿Ese o no? Si hago 3 medio por 2, entonces el 2 se simplifica con este 2 y me queda 3. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Pero claro, no vamos a hacer una cosa como esta porque es muy engorroso escribir fracciones para igualar una ecuación. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es duplicar todo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta es una de las mejores soluciones. Entonces, para duplicar todo, ¿qué tenemos que hacer? En vez de que aquí haya un 1, vamos a hacer que haya un 2. En vez de que aquí haya un 1, que haya un 2. Y en vez de que aquí aparezca un 3, lo vamos a duplicar, vamos a hacer que aparezca un 6. ¿Sí? Y ahora sí, acá vamos a poder poner ese tan ansiado 3 que necesitamos. ¿Se fijan? Controlemos. Metal primero. ¿Cuántos cobaltos hay acá? 2. ¿Cuántos hay aquí? 2. ¿Cuántos nitrógenos tenemos de este lado? 6. Muy bien. ¿Cuántos tenemos de este lado? 6. Muy bien. Claro, porque 2 por 3 son 6. Y 6 por 1, que es el subíndice del nitrógeno, es 6. Así que vamos súper bien. Vamos por los oxígenos, como decían ustedes. Tendríamos 2 por 3, 6. 6 por 2, 12 oxígenos. Por lo tanto, 6 por 2, 12 oxígenos. ¿Se dan cuenta? Y para sorpresa de ustedes, tenemos 6 hidrógenos acá. Por lo tanto, acá tendríamos 3 por 2, 6. Y con eso ya hemos igualado la ecuación. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Hemos superado esa gran dificultad que tuvimos al principio.
¿sí? O sea que por ahí cuando les aparecen una fracción a ustedes y esa fracción iguala la ecuación, entonces la solución es duplicar todo. ¿Estamos? Ahí sí duplicamos todo lo que veníamos haciendo hasta el último momento. ¿Y por qué nos resultó fácil la igualación? Bueno, eh, simplemente por el hecho de que respetamos el orden de igualación de los elementos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Dudas que tengan hasta acá? Profe, Sí, cuando sí. en el caso de cuando te puso 3 medios, digamos, Sí, en fracción, también podría quedar así, o sea, y cerrar ya la ecuación en 1. sí, también se hace, ¿sí? Pero no es válido. ¿Por qué no? Porque estás partiendo moléculas, o estás partiendo átomos en todo caso. Para nuestro caso, digamos, lo que estabas haciendo era partir una molécula, estabas tomando la fracción de una molécula, ¿me entiendes? Por eso es que no se considera el uso de la fracción. Ah, claro, claro. Claro, porque no es algo, digamos, que sea totalmente válido. O sea, podés partir una molécula, no, no se puede partir la molécula. En todo caso, lo que hace es utilizar números enteros. Por eso es que siempre duplicamos la igualación. ¿Se entiende? Bien, sí, Sí. listo. Es importante, digamos, resaltar eso. Muy buena la pregunta. Bien, ¿alguien más que le haya quedado algo pendiente y no haya podido interpretar? ¿No? Ok. Vamos a ver si surgen más dudas más adelante. En fin, digamos, lo que acabamos de ver, ¿sí? Es lo que tenemos descrito en esta parte. Entonces, tenemos el ácido, ¿sí? Que va a ocupar luego el lugar del hidrógeno. El hidrógeno se va a desprender en forma de gas, ¿sí? Y ahora sí, si ustedes lo analizan, los dos métodos de obtención son prácticamente iguales. ¿En qué consisten? En unir el metal con un ácido. ¿Qué es lo que logran? La unión del metal con el radical del ácido. Y lo que se desprende finalmente es el hidrógeno en forma gaseosa porque, claro, no tiene después con quién unirse. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos a las observaciones que tiene la formación de este compuesto. A pesar de que ya las vimos, pero veamos cómo, si es que podemos interpretar todo lo que tenemos redactado acá. Dice, en este caso, la valencia del radical corresponde a la cantidad de hidrógenos liberados. Fíjense que acá se marca un intercambio de valencias, ¿sí? Estas flechitas me indican que la valencia del radical va a pasar como subíndice del metal. O sea que esta X es la valencia de nuestro radical, ¿sí? Entonces, se escribe como subíndice